Yolanda Covarrubias, profesora e investigadora titular B del Programa Cultura del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima. Es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España, integrante del Consejo Editor de la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, profesora de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima y del doctorado en Ciencias Sociales de esta misma universidad. Desde 1998 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, en el nivel 2. Les damos la bienvenida a la conferencia Análisis etnográfico sobre el impacto social y cultural del microteatro itinerante en grupos de situación de vulnerabilidad en Colima, México, del programa Retos, Saber y Cultura. Buenos días, mi nombre es Carla Yolanda Covarrubias Cuellar, soy profesora e investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales y he sido invitada para participar aquí en el programa Retos, Saber y Cultura. Y yo en la Facultad de Letras y Comunicación también soy profesora y correspondo a un cuerpo académico que es el cuerpo académico número 50, que se llama Estudios de Comunicación y Cultura. Y la línea de investigación en la que participo se llama Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. Entonces, gracias por la invitación, estoy aquí participando con ustedes, muy contenta. El título de mi conferencia el día de hoy se llama Análisis etnográfico sobre el impacto social y cultural del microteatro itinerante en grupos en situación de vulnerabilidad en Colima, México. Es una investigación que tiene un corte de vinculación, de extensión, digamos, universitaria, por decirlo así, muy interesante, que fue realizada en 2016 por un grupo de entusiastas colaboradores, tanto de la Universidad de Colima como de una asociación civil que se llama SECUAM, y un buen grupo de estudiantes de varias facultades de esta universidad. Entonces, bueno, que voy a comenzar mi charla, mi conferencia, mostrándoles aquí pues la ubicación de la región centro-occidente, donde se encuentra el estado de Colima, para las personas que no conocen Colima a nivel internacional, nacional, que de pronto hay problemas para ubicarlo. Y la investigación fue hecha en estos municipios: Comala, Villa de Álvarez, Colima y Cuauhtémoc, en 2016. Y como muchos saben, o no sé si lo saben, el volcán de Colima es un ícono importante, un geosímbolo, dice Gilberto Jiménez, de los más activos en México. Nuestra identidad pasa por este volcán. La contemplación del volcán durante cualquier hora del día pues es interesante porque es bellísimo y eso nos alienta a seguir trabajando. Bueno, este proyecto decía que fue abierto en 2016 por esa asociación que se llama SECUAM. Fue financiado por la Secretaría de Cultura, antes se llamaba así, o ya existe la Secretaría Conaculta, antes se llamaba así, ahora ya existe la Secretaría de Cultura a nivel federal. Y nos hicieron la invitación al CUIS, al Centro de Investigaciones Sociales, pues para generar información sobre esta investigación. El objetivo de este trabajo fue identificar el impacto social y cultural de un evento cultural, también es cultural, en dos escenarios: uno en 8 colonias de aquí, de estos 4 municipios de Colima, y también la participación de 7 escuelas de educación básica públicas ubicadas en estas colonias. ¿De qué se trataba el proyecto? El proyecto quería mostrar, llevar a estas comunidades en situación de vulnerabilidad un evento cultural que se llama microteatro, es decir, un carromato de este vuelo grandote. Ahorita vamos a pasar a la parte física de las fotografías. Llevar ese carromato con una propuesta de títeres bunraku, que los títeres bunraku son de origen japonés. Imagínense, yo tampoco tenía conocimiento de esos títeres bunraku, ni de lo que podía acontecer con ellos. Y este grupo de entusiastas, entusiasmados, activistas, artistas de esta asociación SECUAM, que significa Sembrando Cultura Ambiental, una asociación civil,
querían mostrar a las colonias en las que participamos, en las escuelas a donde fuimos, ese evento cultural formado en sus contenidos promoviendo una cultura medioambiental. Entonces pidieron apoyo al Centro de Investigaciones Sociales, asistimos, trabajamos con ellos y la propuesta fue hacer una etnografía reflexiva en estas comunidades. ¿Qué significa hacer etnografía reflexiva? Significa que las personas que estamos curiosos de saber qué acontece en los lugares de la vida cotidiana tenemos que ir a esos lugares. No podemos hacer etnografía desde el escritorio, tenemos que ir donde suceden las cosas. Entonces visitamos 7 escuelas y 8 colonias de esos 4 municipios: Colima, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y Comala. Y fue una experiencia muy, muy interesante. Yo, que vengo de una cultura académica de investigación básica, involucrarme con un proyecto de este tipo fue realmente fascinante. Fue un avivamiento de parte de las formas de conocimiento a las que yo estaba habituada. Fue muy interesante para este proyecto y muy bueno que 18 estudiantes de varias facultades se integraran a participar en esto, más los artistas titiriteros, decían ellos, somos titiriteros, promoviendo esta cultura del teatro tanto del teatro, microteatro, su formato microteatro, como de contenidos medioambientales. Entonces, fuimos 28 personas como equipo de investigación a nivel, digamos, profesional, 2 investigadores del quiz, 2 integrantes de esta asociación, SECUAM, y 18 estudiantes de las carreras de comunicación, filosofía, trabajo social, lingüística y educación básica. Entonces, también participaron estudiantes del IUBA, de aquí de la Universidad de Colima, y nos conformamos pues en un grupo de trabajo muy hermoso. Los principios de la investigación es que el microteatro, decían los titiriteros, promotores de este evento cultural, que el microteatro itinerante, porque era un carromato, habría que ir de colonia en colonia exponiendo la propuesta de ellos, que era la que ya que comenté, en estas colonias. Entonces ellos decían, el microteatro itinerante es un recurso de educación informal para esta población que vive en situación de vulnerabilidad. El microteatro también, decían ellos, que promueve una cultura incluyente. Supongo que sí, que es así. Dinamiza la comunicación e interacción social, favorece pues positivamente la convivencia. También el teatro, en este formato, microteatro, es un derecho de ocio para cualquier grupo social. ¿Y por qué no pensar en las personas que realmente el teatro probablemente no pasa por su cabeza? Entonces hay que llevarles el teatro con esta posibilidad de ese derecho y de ese disfrute también. Bueno, entonces, de acuerdo con la UNESCO, yo implementé algunas, y ellos también, por supuesto, fundamentar qué entendíamos por cultura inclusiva y educación informal. Entonces fuimos a la UNESCO con los documentos de 2014-2018 que están citados en esta conferencia al final. Dice la UNESCO que la cultura inclusiva debe garantizar que todas las personas tengan acceso a una cultura común, algo que me parece a mí muy legítimo y con lo cual estoy de acuerdo. También dicen que esta cultura inclusiva debe ayudar a desarrollar, fortalecer y enriquecer sus vidas o las vidas de las personas en función de sus diferentes orígenes sociales, culturales, económicos, raciales, lingüísticos, étnicos o de género o incluso de religión. Estas diferencias deben ser concebidas como riqueza de la cultura y aceptadas a partir de la diversidad cultural. Entonces la UNESCO promueve esa diversidad cultural, ese acceso a esa cultura común y al disfrute de las acciones de lo que pueda acontecer ahí. Y también dice la UNESCO que la cultura inclusiva conlleva un proceso articulador necesariamente que responde a la diversidad de necesidades de las personas. Entonces fue interesante consultar a la UNESCO y agrego también que también esta institución busca reducir la exclusión social dentro de la educación informal y sumar a ella la integración social. Entonces, con estos referentes teóricos, pues comenzamos ese proyecto a desarrollarlo, diseñamos la investigación, entendimos que la educación informal pues también tiene la tarea de educar para la vida y nos preguntábamos si la educación informal tiene que ver con esta situación de calles, con esta situación de grupos vulnerables, donde las personas también tienen ese derecho a ser acogidas y a ser educadas de alguna u otra manera. Bueno, la escuela de la vida está en la calle, como ya dije, la calle es el espacio público, a diferencia de la institución que es la escuela formal, ya por decirlo de una manera. Entonces nuestro trabajo fue asentarnos y visitar los espacios públicos donde hay esas personas en la convivencia, donde se pueden promover valores, etc. Entonces también la cultura inclusiva da una mayor participación a las personas en procesos de aprendizaje y el proyecto se enconaba perfectamente en esos principios que propone la UNESCO. En esa medida también ayudamos a reconocer y a aceptar las diferencias
parece así, que fue así, entre nuestra participación como universitarios conscientes, estudiantes y profesores e investigadores, a reconocer y aceptar como mediadores de la comunicación entre las personas que convivieron con nosotros durante 4 años. La investigación duró 4 meses, que fue intensiva, fue cualitativa, y eso nos dio la posibilidad también de interactuar con las personas durante largas horas de la tarde, incluso en la noche, porque había funciones de este teatro que también se extendieron hasta las 10 de la noche más o menos, tardes y noches enteras ahí. Bueno, el proyecto tiene otros fundamentos teóricos, nada más lo voy a nombrar como parte de la conferencia, porque es una conferencia también académica. Trabajamos con la concepción simbólica y estructuras de la cultura, las formas simbólicas, las estructuras de plausibilidad, estructuras de significación, violencia, hábitos, que fue lo que encontramos en las colonias también, acción social, capacidad de agencia, vulnerabilidad social, etcétera, y otros conjuntos de conceptos que por ahora no tienen mucha relevancia. Y hoy voy a compartirles a ustedes la experiencia de investigación con este proyecto, donde se combina la educación informal, la educación inclusiva, el asunto del microteatro como un derecho para cualquier grupo social en su teatro, sobre su microteatro, y también el asunto de la promoción de la cultura ambiental, lo que eran los contenidos que trataban las escenificaciones de estos teatros bunrakus de origen japonés, que ya comenté hace rato. Entonces, la primera parte es la cuestión metodológica muy rapidita, la segunda es el análisis etnográfico de las colonias, que también es la parte vivencial que acabo de comentar, y la tercera pues son los aprendizajes que todo el mundo obtuvimos de este proyecto. Entonces, pues la decía al inicio, la puesta en escena metodológica de este proyecto fue ir a las colonias, vivir con las personas, conocerlas, interactuar. Y claro, eso no fue fácil porque las colonias en cualquier sociedad tienen sus territorios bien delimitados, se nota cuando llega un extraño, y ahí tuvimos que auxiliarnos del presidente del comité de barrio, de los líderes de la colonia, entrar poco a poco, respetar las normas, comportarnos bien, estudiantes, capacitar a los estudiantes para esta sensibilización de cómo hay que acercarse a los lugares donde hay que hacer la investigación. Y para eso implicó pues, un taller en el Centro de Investigaciones Sociales y por otro lado plantear una estrategia, un diseño de trabajo de campo para ver cómo íbamos a llegar a estos lugares. Entonces fue muy interesante y allí se rescata mucho la condición humana. La etnografía es una metodología que nos dice cómo incluso comportarnos y cómo respetar los lugares de donde no formamos parte para que las cosas fluyan mejor, haya empatía y podamos trabajar en conjunto. También participamos en este proyecto con una encuesta. La encuesta fue una encuesta que le llamamos, o se llama la investigación por conveniencia, es decir, uno trabaja en función de lo que me conviene a mí trabajar, el modo, porque a veces no tenemos ni el dinero, ni el tiempo, ni el recurso, ni tanto el interés, porque esa es una investigación cualitativa, pero para las instituciones es importante hacer una encuesta. Entonces también hicimos una encuesta, que fue una encuesta como decía por conveniencia, de salida de que de alguna vez que la gente sale del teatro, pues ahí hablamos con las personas, ¿no? Buscábamos ajustar las cuotas, si eran jóvenes, buscar señoras, buscar señores, niños, ¿por qué no? Porque hubo también encuestados a esta diversidad de personajes. Entonces, pues aquí muestro una ficha de registro que no tiene mucho caso ahora, pero me la voy a brincar para seguir con el diálogo. Bueno, entonces trabajamos en esos 4 municipios, en Colima, Villa de Álvarez, Comal y Coquimatlán. Visitamos un total de, las colonias fueron Colinas del Sol, Solidaridad, Liberación, Manuel M. Diegues, Los Aguajes, Mirador de la Cumbre, Antorchista y la colonia Francisco Villa, que son las 7 que visitamos. Estuvimos ahí en estas funciones de microteatro de títeres bunraku, de miércoles a domingo, es decir, mitad de semana es el fin de semana, de 6 a 8 de la noche, o a veces hasta las 10 de la noche, como ya lo comenté. Y estuvimos 4 meses itinerando de una colonia a otra, de un municipio a otro, y fue algo muy cansado, pero fue algo muy gratificante. Estar en contacto con la población de este tipo, imagínense con la señora, los señores, los niños, los adolescentes, en condiciones de vulnerabilidad o vulnerados, ya que sí, ya con problemas de alcoholismo, de drogadicción. Fue difícil también, no fue algo fácil, y para eso también tuvimos que sensibilizar a los estudiantes y a quienes no teníamos mucha experiencia en ese tipo de trabajos, y fue bastante interesante. Entonces el microteatro se instaló de cancha en cancha, de las colonias, en los jardines, en los baldíos. Tuvimos que limpiar, desacatar algunas veces los lugares, pues estaban llenos de maleza. Y aquí les pongo la imagen gráfica de ese microteatro itinerante, que también ellos le llamaban los artistas que se encargaban de este teatro,
y de manejar los muñecos, los bunraku de origen japonés, le llamaban carromato, es decir, es un remolque que va jalando una camioneta, una buena camioneta, porque el remolque no es nada ligero, es pesado, aunque pues, no sé si fue pesado, pero hay que cargarlo como una buena camioneta, porque fue mandado a hacer. El proyecto recibió financiamiento de la Consejo Nacional de Cultura, y entonces se mandó a hacer. La mayoría de los grupos se fueron en este carromato. Pues ahí está, la idea es que siga promoviéndose esa cultura medioambiental a través de este formato del teatro, microteatro, y aquí tienen ustedes el gráfico, y la realidad es ese, es un carromato, un remolque, decía, tiene sus llantas, se monta y se desmonta, y para trasladarlos de colonia a colonia pues habría que desmontarlo y montarlo. Fue diseñado así para agilizar el traslado, y como ven, afuera hay un conjunto de 40 sillas. Antes no estábamos en pandemia, 2016, la gente se podía sentar con sus niños, con sus amigas, con sus vecinas, echar la chorcha ahí, platicar en la tarde mientras se abría la puerta para comenzar una función. Las funciones eran muy cortitas, de 10 minutitos, 7, 10 minutos, eran 4 funciones. Las 4 funciones tenían contenidos de cuidado del medio ambiente muy interesantes, porque el teatro bunraku no es un teatro, no es el teatro de títeres, es un teatro ni el guiñol, es un teatro, es un muñeco, perdón, el títere bunraku es un muñeco que en Japón tiene la medida de un ser humano, una medida por medio. Bueno, me imagino que la medida por medio de los japoneses, ¿no? Y entonces aquí se hizo una adaptación. Los muñecos eran más o menos este vuelo, paraditos así, y el bunraku tiene una asa aquí en la cabeza, y es manejado por 2 hasta 3 personas en Japón. Aquí lo manejaban 2 estudiantes de la carrera de artes visuales, y el muñeco pequeño con un asa aquí. Entonces uno, mientras maneja la cabeza para hacer la expresión y movimiento del títere, la otra persona u otras 2 manejan sus brazos y sus piernas, y es muy muy creativo. Ellos se visten en negro, hay un fondo como este que es negro, entonces lo negro significa la nada, y el títere es blanco. En Japón están vestidos, aquí no, aquí era solamente blanco, pues estuviera vendado con sus ojitos, entonces es fascinante, porque al estar adentro de esa estructura que ustedes están viendo, con aire acondicionado además, 40 sillas que había dentro, unas especies de calinata muy pegadito para que hubiera público dentro del teatro, por eso es microteatro la propuesta. Entonces pues, se pueden imaginar pues, la gente de la colonia feliz, encantada, llena de chiquillos, papás, mamás solteras de todo tipo, disfrutando de esos pequeños escenarios de teatro con este muñeco, o serie de muñecos manejados por esos artistas de vestidos de negro. Era una cosa inusitada. Yo, que tengo mis buenos años, no tenía mucha idea, sabía del títere bunraku en Japón, pero no había experimentado algo así. Para mí fue inusitado. Ya se pueden imaginar, los niños, los jóvenes, las señoras de las colonias estaban muy contentas con este evento, y además gratis, porque fue así, ¿no? Es una propuesta de los teatreros de Secuamo. Bueno, aquí presento unas fotos. Pueden consultar en esas ligas 3 videos maravillosos que cuentan la historia del títere con su contexto del cuidado medioambiental. Muy muy interesante. Se integraron algunas cosas de la cultura local, la gente se reía, muy interesante. Bueno, avanzo. El teatro itinerante, el carromato, tiene el interior, es el recinto. Hay que entrar al teatro, como ahora estamos aquí en un recinto, se entra igual a ese recinto. Afuera hay una serie de bancas que, como ustedes las pueden ver, ahí las personas podían esperar, por eso le llamamos sala de espera a tu turno, porque nada más podían entrar 40 personas, que ya son muchos dentro de un carromato. Y fue pues la llamada sala de espera, y había unas secciones: carromato, sala de espera, un poco enfrente, y un poco de la sala de espera para allá. Un poco, ni siquiera fue acordonada la zona, pero las personas, siempre que hay gente, las personas ya saben, el comercio informal se aviva en las colonias, y empezaron a poner que las papitas, que los churritos, que no sé qué, y entonces eran las vendimias, así le llamamos a la investigación. Que eso se hizo naturalmente, al llegar un evento cultural ahí, a una colonia de este tipo, pues la gente aprovecha y sí, vendió bastante cosa, ¿no? El asunto es que dentro del carromato no se podía comer ni beber, entonces pues ahí también tuvimos que vigilar bastante eso. La segunda parte de esta sección es rápidamente para comentarles que las personas que ingresaron al microteatro, como ya comenté de alguna manera, son mamás con hijos, papás con hijos, y niños, niñas, niños solos, niños y niñas con amigos, familias completas, familias extensas, llevaban a la abuelita, familias nucleares, niños con familiares que no sabemos quiénes eran, con el tío probablemente, no sabemos, o las tías. Personas adultas mayores acompañados, subían a la señora como de al lugar, porque había 3 escaloncitos para subir al escenario, al recinto del teatro,
y la gente quería estar, quería participar. Notamos mucho entusiasmo en las colonias con estos personajes, con estos sujetos que llamamos agentes, ¿verdad? También porque las personas somos agentes y tenemos capacidad de decisión, de sensibilización, de tomar decisiones, etcétera. Y bueno, la gente decidió ir, hicimos promotoría o difundimos el evento a través de perifoneo en algunos casos, en otros casos de casa en casa, entonces había bastante de dónde cortar ahí. Bueno, las personas que estuvimos ya comenté quiénes somos, cómo estuvimos ahí, y lo que viene a continuación son una serie de acciones y actitudes que notamos ahí. Por ejemplo, las acciones de ese espacio de observación, que la gente comía, bebía. La etnografía nos permite colocar nuestra mirada en esa parte cotidiana, en ese asunto de quiénes están, qué están haciendo, qué hacen con sus relaciones entre sí, cómo se comportan en ese espacio, en ese tiempo. Entonces damos cuenta en el trabajo, en la investigación, de esta particularidad que está sentada en la vida cotidiana, de que de pronto un investigador puede mirar mucho más allá en otras cosas, pero la etnografía nos ubica en el aquí y en el ahora, en lo que algunos autores llaman la realidad suprema, es decir, el aquí y ahora, ni antes ni después, estamos aquí. Entonces se pone, llegamos a tal hora, observamos tal cosa, los actores haciendo tales cosas, interactuando de este modo, hablando de estas cosas, y nos retiramos a tal hora, de tal manera que hacemos un corte de esa realidad para reflexionar qué sucedió ahí. Entonces la gente en lo cotidiano pues come, como les estoy diciendo, bebe líquidos, conversa, interactúa con otras personas, juegan, los niños investigan, esa capacidad de investigación que tienen los chavitos que andan, o niños de 3 años en adelante, investigando qué había dentro del carromato sin saber qué había dentro, etcétera, ¿no? Las formas de expresión lingüística que observamos ahí en las personas fueron que los hombres se muestran, la expresión lingüística, sí, los hombres se muestran muy seguros de sí mismos, ¿no? Los hombres hay que llevar a la esposa, ¿no? Muy responsables de los hijos, pero los hombres también se mostraban en su actitud muy pasivos en algún sentido y muy contundentes, porque miren, en cada sesión de exposición de la serie, del momento del títere Munraco, de esas pequeñas series que promovían el cuidado medioambiental, se terminaban 10 minutitos cortitos para que todo el mundo sea corto, se pueda concentrar, y luego los niños quieren más, ¡ay, otra vez! Y no se puede, pero lo que seguía era hacer una pequeña conversación para ver qué les parecía, cuáles habían sido los contenidos de la presentación. La gente participaba, entonces los hombres se comportaban un poco más pasivos en esa interacción, las mujeres mucho más activas. Los hombres daban opiniones cortas, las mujeres habría que pararles un poco para que la otra doña, que ya había 3 o 4 levantando la mano, pudieran dialogar. Entonces sí hubo como una necesidad y una motivación importante para la población que percibió y recibió esta experiencia, y nosotros de coordinar, ahí sí, claro, eso implicó también una logística importante, había logística rotativa. Y bueno, pudimos ahí observar que las mujeres eran muy participativas, hacían comentarios muy reflexivos a propósito de lo que habían observado ahí y a propósito de lo que acontecía en su vida cotidiana con sus hijos. ¿Ves, hijo? Por eso te digo que la basura hay que recogerla, hay que regar las plantas, hay que organizarnos. El comité de barrio, que algunos estuvieron también por ahí, decían que sí, que eso avivaba también para retomar las actividades del comité de barrio que se habían como olvidado, porque luego mucho entusiasmo y luego pasa el tiempo y luego nadie dice nada, el jardín sucio, etcétera. Entonces creo que hubo muchas inquietudes de ese tipo. Los niños y las niñas participativos a tope, siempre se expresaron de manera espontánea y contundente, o sea, eran los que rompían el boom, ¿no? Porque luego los términos que usan muy naturalmente, pues era, pues reírse, ¿no? Reírse a carcajadas, porque los amiguitos también se reían, también los titiriteros, y nosotros que estábamos 1 o 2 adentro de los integrantes de la investigación, participamos adentro de estas sesiones, observando, registrando, fotografiando, etcétera. Bueno, los adolescentes siempre muy reservados, poco expresivos, siempre un poco retraídos, algunos muy extrovertidos porque ya tenían, supongo, problemas con alguna droga, que también fue algo triste del proyecto, pero pues es la realidad de estos grupos sociales. La actitud con respecto al espacio, al territorio, pues la actitud de los adultos siempre fue desconfianza al inicio. Imagínense, llega un carromato ya con los permisos del ayuntamiento, por supuesto, de cada municipio. Llega una cosa exuberante así, que no fue grandísima, pero pueden imaginar que tenía 4 metros por 3, que no es chiquito, pero que no es algo que se nota en cualquier lugar. Entonces llegar a un jardín, la gente siempre ve con sospecha, con desconfianza.
y suponíamos que algunos preguntaban con mucha, y ustedes que bueno, venimos de la Universidad de Colima, tarará, tarará, pero para eso sirvió mucho el perifoneo, no siempre fuimos mal recibidos, no me refiero a eso, pero es normal que la gente conozca su colonia, conozca la dinámica, habiendo no estado ahí cuando nosotros perifoneamos, pues la gente no siempre está ahí, entonces algunos no se enteraban y entonces acudían a ver qué pasaba con esa experiencia tan rara, ¿verdad? Entonces nada, venimos de SECUAM, somos una asociación que estamos promoviendo microteatro y a la gente le parecía una cosa como ¿qué? Pero ¿qué interés tienen ustedes de venir aquí? Por ejemplo, en Mirador de la Cumbre la gente nos preguntaba eso, ¿no? Pues la idea es que ustedes disfruten el teatro. Entonces la actitud era un poco de sorpresa, no solamente porque hay algo raro ahí, sino porque nosotros supongo que la autoestima social de esas comunidades es baja y a lo mejor piensan que como a nadie les importa, ¿por qué debería que haber un teatro ahí y gratis, ¿no? Pues era algo muy que también vale la pena comentar aquí. Bueno, sigo y voy avanzando para ir cerrando. La actitud de los adultos era percibir con mucha atención y vigilar, porque hay quienes se sentaron vigilando las bancas de los jardines para ver si su cantrecía, como habíamos dicho, y fuimos muy respetuosos y muy, yo creo que muy sensibles también con los estudiantes de la universidad, porque además unos cursamos servicio socioconstitucional, otros su práctica profesional, y el proyecto lo que del fondo trazó, además de ir a los lugares donde suceden las cosas, es que los estudiantes tuvieran la oportunidad de involucrarse en la investigación. Yo aprendí muy jovencita también en la universidad, me integré a proyectos de investigación profesional y eso es muy diferente que recibir clases de metodología de investigación en las aulas. Entonces, creo que esa motivación fue bastante buena para estudiantes de cuarto semestre, de quinto, de octavo, de las carreras que ya comenté, ¿no? Bueno, avanzo, los niños siempre estaban ávidos de participar, de decir cosas, de meterse de por abajo, por arriba, y no hay manera más que entrar por la puerta principal, que es subir las escaleras y darse uno cuenta que la persona debe entrar por ahí. También hubo como alguna resistencia de los jóvenes a participar. Vénganse chicos, vénganse, entrenle, siéntense a la sala de espera y ahorita les toca. Y a veces la sala de espera estaba muy llena, a veces muy vacía, a veces depende de cada colonia, de la hora, etcétera. Pero siempre los jóvenes un poco retraídos para ingresar y participar de manera natural en esto. Las emociones, algo que me parece importante decir aquí, las emociones pues eran muy desbordadas, desbordaban a los niños. Un día se rompió el aire, se paró el aire acondicionado y pues ahí todos nos asustamos, ¿verdad? Un niño lloró, asustadísimo, porque qué pasaba, desconcertado, como que estaba muy contento, punto, pum, se apagó todo oscuro, nada más al aire, se fue la luz, recordé. Y entonces era algo así como muy, eventos que naturalmente pasan y que uno observa cómo reacciona la gente. La más protegiendo, no pasa nada y no sé qué, cosas así. O se acabó la función y luego ya el niño quería más, que ya estaba en el berrinche de que pues tenía que seguir eso porque pues estaba muy a gusto viendo el teatro y yo me moría de risa y digo, el chavito bien conectado y quería, no, que ya, mi hijo que ya se acabó, nos tenemos que acabar, no, que no. Es algo bien inusitado, como lo estoy diciendo. Bueno, la diversidad de mujeres expresaban sus emociones a través del discurso, muy hermosas las mamás diciendo cosas que yo digo, híjole, eso si mi mamá lo oyera, si mis tías, mis hermanas. O sea, es decir, atrás de cada persona hay un mundo de cosas. Hay una persona que está diciendo cosas interesantes, no solamente porque vive en esta colonia, es una mujer pensante, por eso digo, las personas tenemos agencia, lógico, parece lógico, pero no es lógico, es nuestra constitución bio-psicocultural, tenemos capacidad para decir, y yo vi esos discursos ahí. Los he visto en mujeres de otra condición social, pero con mayor razón. Este tipo de mujeres o este tipo de hombres, también los hombres tienen su cuento aquí que ver, pero las mujeres en particular tienen mucha necesidad y una sabiduría increíble, ¿no? Entonces, eso también lo pude observar. Y luego los cuerpos, lo que significa el cuerpo, sentarse en un espacio pequeño, pero cómo me siento ahí y cómo comunico a mí, por lo menos que tengo experiencia en investigación, qué comunican los cuerpos de las personas, los cuerpos de los jóvenes, los cuerpos de las señoras, sentarse un niño aquí, luego otro aquí, la señora embarazada, o darle el niño a la hija mayor que está. Entonces todos esos cuadros, pues estéticos y dramáticos al mismo tiempo, muy humanos, y de eso lo que te hace es pensar en la condición humana, que la investigación social yo creo que es un principio en el que todos tenemos que tener muy claro. La condición humana, porque trabajamos con sujetos de este tipo o de otro tipo, de otros universos culturales, que habría que tomar siempre en cuenta, porque decimos, el objeto de estudio, el objeto son sujetos, y en esa medida me parece a mí que hay que recuperar al sujeto en su condición de sujeto y esa condición humana. Bueno, voy a avanzar.
Aquí, bueno, el asunto de la cultura inclusiva y la educación informal, hicimos un análisis también que recupera la parte teórica y metodológica con la parte de los resultados. Creo que no es necesario entrar por ahora porque estoy en la experiencia de la investigación, pero sí esas dos categorías, cultura inclusiva y educación informal, nos ayudaron para entender esto que se va a educar para la vida, la implementación del teatro como una posibilidad, un vector de comunicación y de formación y educación para la gente, etcétera. La tercera parte, voy cerrando ya, quiero decir que el teatro tuvo un impacto, como ya me está escuchando, un impacto emocional en mí, en muchos, en otros, pero tuvo un impacto, volviendo a la investigación, un impacto social y cultural inusitado, muy significativo para todos. Como evento cultural ofreció elementos de este proceso educativo. Nos queda claro que una propuesta de este tipo puede, así como trabajaron contenidos del cuidado del medio ambiente, se puede trabajar pues otro tipo de contenidos como sucede en muchos jóvenes, el asunto de la drogadicción, del asunto de los embarazos no deseados, problemas de violencia. Sí, entonces para continuar estaba diciendo que este proyecto dio elementos cognitivos para fortalecer esos procesos educativos en el espacio público, ¿eh? Hace rato al inicio hablaba de espacio público, pero también dio elementos artísticos, porque la gente, artísticos y estéticos, artísticos, porque la educación tiene que ver no solamente con los contenidos y con las formas, sino también en este caso que se involucra el teatro en su formato microteatro con esta belleza de los títeres Munraku, pues también tiene un factor estético y la gente lo nota, la gente que sabe de estética, las personas de esta condición social, pues sí saben, lo perciben, lo tienen en su visión. Yo como socióloga puedo decir que los seres humanos tenemos una percepción estética del mundo, entonces al hablar con las señoras en los encuentros, porque a veces hicimos una serie de entrevistas, entre que unos salen y otros entran, hicimos una encuesta, pero también hicimos entrevistas cortas, preguntándole a la señora, oye, ¿cómo le pareció? ¿Qué opina del contenido del cuidado del medio ambiente? ¿Cómo le pareció? Entonces la gente empezó a decir, no, el títere es muy, muy lindo, jamás había visto eso, me gustaron los contrastes del blanco del títere con el oscuro del telón de atrás, los jóvenes que manejan muy bien, parece que tiene vida, manejan muy bien el títere, parece que el títere tiene vida propia. Entonces, todos esos son elementos estéticos que las personas lograron identificar. Entonces, es una forma también de educar para el arte, seguro. El arte también es una forma de conocimiento, es una forma de acción social, es una forma de discurso, y ahí está en los seres humanos, en la cultura. Entonces, siempre quisieron, por ejemplo, los niños tocar el títere, o los títeres, eran tres, tocar el títere, por lo menos confirmar, supongo, la visión de un niño, si el títere realmente tiene vida, ¿verdad? Porque el niño ve que eso se mueve y tiene vida, no está pensando si lo está manejando atrás, aunque puede ser muy claro para un adulto, no sé si para un niño en esta fantasía, que el títere sí está manejado por seres humanos porque se pueden ver, ahí está, lo ven ustedes en la fotografía. Entonces, de hecho, en la investigación, en la propuesta de la encuesta, preguntamos si había algún tipo de propuesta, y las personas, encontramos dos propuestas. Las personas nos dijeron, sería bueno que en las colonias se hiciera un taller para la elaboración de los títeres. Es una propuesta de diseño. Y la otra, del manejo de los títeres, otro taller para manejar los títeres. Entonces, creo que cuando yo digo el impacto cultural, me refiero a ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que la experiencia fue interesante, no solamente porque fue un evento inusitado, que lo he hecho muchas veces, sino porque la gente quiere más cosas. Entonces la gente tiene motivación. Si hubiera proyectos de ese tipo o más recurrentes a través de la Secretaría de Cultura, de las asociaciones civiles, de las ONGs, yo creo que ayudaría mucho a la sociedad civil o ciudadana a tener más elementos de apreciación, no solamente estética, sino educativa, que es el objetivo central de este proyecto. Bueno, expresaron también admiración por los movimientos del títere, que fueran como si fueran propios. Eso sí generó como mucho asombro. Voy cerrando el asunto de los elementos emocionales. Emocionalmente las personas reconocieron sentirse muy alegres saliendo de ahí, muy alegres, felices, me siento feliz de haber conocido esto, muy agradecidos, enormemente agradecidos porque pues este evento fue gratis, las personas tuvieron la oportunidad de asistir, de disfrutarlo, y pues se sentían como afortunados de que eso, porque dijimos, es que en el muestreo que tenemos de esos 4 municipios, ustedes salieron en la lista, en la colonia Mirador de la Cumbre, ¿no? Entonces agradecieron también eso.
Bueno, las niñas y niños expresaron sentirse muy contentos también, felices, más que ningún personaje de estas colonias. Y los elementos lúdicos, es decir, el juego de llevar un teatro a una comunidad de este tipo, pues fue también muy bien recibido, y reconocían que, ay, ¿cómo que el teatro? Ah, el teatro Guiñol, no. Ah, el teatro de títeres, no. Es un teatro que se llama Bunraku. Entonces era muy juego de palabras también ahí divertido. Se divirtieron riéndose a carcajadas, la parte lúdica que tiene que ver con la fruición, que tiene con el gozo de la situación. Pues disfrutaron madres, padres, y en función de estos títeres, y algunos permanecieron, pues los niños sobre todo, jugando después de las funciones, asomándose, descubriendo qué otras cosas podían observar ahí. Cierro con eso. Otros elementos que refuerzan la cultura inclusiva en estas colonias fueron que las personas establecieron relaciones entre sí. Creo que también este tipo de proyectos hace que por un evento la gente confluya, se asome, se interactúe, se vea la cara a cara, que es importante. Ahora estamos muy limitados con la pandemia. Este proyecto de decía fue antes de la pandemia, y suponemos que eso también es una interacción interesante, que cualquier grupo social la necesita, la requiere. Hubo interacción, hubo socialización, los vecinos estaban en colonias donde los vecinos se llevan bien, pues estaba muy bien, ¿verdad? En otros casos algunos vecinos no salieron, pero pues era una cuestión libre también, el que salió, el que no, pues no pudo, no quiso, etc. En algunos casos lograron, yo creo que sí, tejer vínculos vecinales. El hecho de estar en la sala de espera, pues da para conversar con el otro, entonces uno teje, las personas tejen en esa situación relaciones pues sociales y amicales también hay. Esta vinculación es un recurso humano, social y ciudadano que podría, yo creo, beneficiar a la comunidad y sus contextos. Es decir, desarrollaría más lo que muchos investigadores, incluso promotores culturales, llaman cultura ciudadana, ¿no? También habría que promoverla para que la gente interactúe, se conozca más, se ayude, etc. Bueno, concluyo diciendo que esta experiencia reflexiva de este proyecto, en su acción práctica, transformó los espacios de vida cotidiana en esos espacios que visitamos. Les dio un toque como de una situación extraordinaria, y lo dinamizó. O sea, avivó, despertó, invitó, la gente interactuó, el carromato se fue, porque el carromato podía estar, el microteatro, podía estar ahí 1 o 2 días, pero después tenía que irse a otra colonia. Entonces esos días fueron fantásticos y fueron llenos de vida social para la comunidad donde asistimos. Para esta población, el evento cultural de microteatro tuvo un impacto social cultural importante y significativo, como ya lo dije, y también aportó el derecho al disfrute del teatro en esta forma de microteatro. Es decir, el teatro está visto aquí por los artistas como un derecho a la población, derecho a la ciudadanía. Entonces cumplimos con ese gran objetivo de los titiriteros, decían ellos, ¿no? Ofreció también el proyecto a las personas un conocimiento o reconocimiento de elementos educativos, cognitivos, artísticos, estéticos, emocionales y lúdicos, que los acabo de comentar, que fueron los modos en que la gente se relaciona entre sí, los modos en que la gente aprende interactuando en este microteatro, pensando las preguntas que los chicos de artes visuales, quienes manejaban los teatros, hacían a la población, a las personas que participaban del evento al interior del teatro cuando acababan las funciones. Entonces todos esos elementos se dieron en un contexto pedagógico, escolar y extraescolar, porque recuerden que también este proyecto estuvo en 8 escuelas, en 8 escuelas de estos municipios, y fuimos ahí a la cancha de las escuelas de estos municipios a dialogar con los directores, con los profesores. Entonces pasaron los grupos de primero a sexto, estuvimos ahí 3-4 días en cada una de las escuelas para que tuvieran los chiquillos, los muchachitos, los niños, las niñas, la oportunidad de participar en porque todo el mundo quería, pero no podían estar todos, ¿verdad? De 40 en 40, que ya era un número suficientemente apretadito para estar adentro. Sigo concluyendo. Percibimos un sentido de comunidad en las personas de las colonias. Todas las personas tienen, como ya he dicho, agencia, capacidad de decidir, de resolver, de pensar, de ser, de actuar, de valorar, de apreciar, etc. No es porque lo dudáramos, es porque se reafirma que la condición humana está ahí, que esta experiencia de la socialización, pues uno como sociólogo, antropólogo, muchas veces se nos olvida que hay una parte constitutiva biológica que es nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces el cerebro, aprendemos gracias a que tenemos un cerebro y una inteligencia que nos permite a nosotros, a todos los seres humanos, ir aprendiendo nuevas cosas cada día.
Cierro diciendo que resultó un proyecto altamente formativo, me parece a mí, formativo en su momento, ya no estamos ahí, me parece que no ha habido otro proyecto similar que yo conozca después de 5 años, que ya pasó un poco el tiempo, pero sería muy bueno que las instituciones que tengan esas posibilidades puedan seguir apoyando proyectos de ese tipo, porque sí corroboramos que son bastante útiles en el sentido de cómo llevar contenidos de cualquier temática que preocupe a la sociedad, a las instituciones, a cualquier colonia, para hablar de las cosas que le suceden a las personas, ¿verdad? Este país está, como otros, tenemos muchos problemas sociales que atender y hay mucho que hacer, entonces sería importante seguir promoviendo proyectos de este tipo. Entonces, decir nada más que el proyecto resultó altamente formativo para los estudiantes de las carreras que ya comenté, comunicación, educación física, pedagogía, filosofía. Hubo 2 tesis de licenciatura que salieron de este proyecto y las tesis muy adecuadas para el nivel de licenciatura, muy bonitas, y por los chicos se lograron titular además. Entonces creo que son proyectos, y cerraré con esta idea, proyectos de investigación que se vuelven proyectos de docencia y que invitaré yo a muchos profesores a trabajar. Yo sé que PRODEP promueve que el estudiante se integre a proyectos de investigación, pero si se hace naturalmente, así por empatía, por tema, por grupo, por materia, creo que sería muy bueno. Entonces, propondría, yo he trabajado todo mi tiempo así como profesora, me he hecho cargo de seminarios de investigación, de materias que tienen que ver con investigación de la comunicación, porque doy clase en la Facultad de Comunicación y los estudiantes han ido montando proyectos profesionales, y qué mejor para un estudiante integrarse a un proyecto financiado, a veces se convierten en becarios, además de cursar servicio social y práctica profesional, hacen sus tesis de licenciatura, y eso es una propuesta fantástica para la formación de los estudiantes en comunicación, estudiantes en investigación social o en investigación cualquiera que sea en otras áreas también puede ser. Les agradezco mucho su escucha. Nada, fue un placer estar aquí y pues adelante. Muchas gracias.